Me permito presentarme como el licenciado Max Antonio Estrada Lomelí, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Contemporánea de los Negocios de la ciudad de Querétaro. El día de hoy vamos a hablar sobre las reformas en derechos humanos en relación con el nuevo sistema penal en México. Estas reformas de derechos humanos que se presentaban en 2011 y las reformas del 2000 en cuanto al nuevo sistema de justicia están intrínsecamente relacionadas una con la otra. Primero vamos a establecer qué son los derechos humanos. Los derechos humanos es un conjunto de derechos inherentes a la dignidad humana sin discriminación alguna. Están plasmados en los tratados internacionales y la Constitución misma. Abordar el concepto de creación de las leyes, ¿verdad? La llamada pirámide, porque hemos encontrado que ya no está la Constitución encima, que ya la Constitución ya no es la última palabra, sino ya existe en el derecho internacional y reconocido por la misma Constitución un derecho supranacional, ya que el Estado mexicano en esta Constitución pues se compromete a respetar y aplicar los tratados internacionales o todas aquellas jurisprudencias dictadas en mismos tribunales internacionales que busquen la protección más amplia de los derechos humanos atendiendo el principio pro persona. En este sentido, también queremos manifestarnos en relación a cómo trabajar estos derechos humanos en el nuevo sistema. Bueno, pues los operadores de este nuevo sistema, pues se ha buscado una continua capacitación, ¿verdad?, para ellos, para que puedan operarlo debidamente. Obviamente todavía nos encontramos con viejos vicios, ¿verdad?, que quieren traer al nuevo sistema, como lo es el Ministerio Público, que debería ser un órgano de buena fe y que siempre se supone debió haber sido un órgano de buena fe guardada. Más sin embargo, en el viejo sistema siempre trataban de alguna manera de no crear impunidad, fabricando o inventando pruebas, lo cual pues no es posible, porque aún y cuando lleguen al dictado de una sentencia o retirar a un delincuente de la cárcel, pues no puede ser por encima de sus derechos humanos, porque eso deja mucho que decir por parte de nuestro país. Casos recientes, ¿verdad?, donde se han exhibido a comisionados nacionales de seguridad pública, donde ellos mismos han sido partícipes de la tortura. En este nuevo sistema ya no se permite las pruebas obtenidas de carácter ilícito, e inclusive las declaraciones ante el Ministerio Público no tendrían una vez al momento una audiencia inicial y ya un procedimiento ante un juez de control, toda vez de que se va a privilegiar lo que se manifieste ya en ese momento, cuando ya no se encuentra ninguna intimidad, cuando ya no se encuentra afectada, ¿verdad?, la libertad de la persona para poder conducirse libremente de acuerdo a la confesión de los hechos que quiera narrar, ¿verdad? Entonces, esas viejas prácticas de la tortura para obtener confesiones y que después era difícil contrarrestarlas porque tenían que estar concatenadas con el acreditamiento de las lesiones por causas de la tortura o la tortura psicológica, pues ya son cosas del pasado, ya son cosas rebasadas. Ahora hay una plena libertad de los derechos humanos. También otro de los ejemplos que puedo manejar, ¿verdad?, como el caso de las intervenciones telefónica, si está de una manera ilegal, entonces este tipo de pruebas que se puedan ofrecer se considerarían totalmente inválidas. Quiero hacer mención de 5 derechos humanos que se encuentran dentro del nuevo sistema, ¿verdad? El que abarca todo el debido proceso, que se encuentra plasmado
en el artículo 17 de la Constitución, pues bueno, ahí y el artículo 19 también, ahí podemos encontrar el debido proceso en cuanto a los derechos que tienen las víctimas o los ofendidos, tantos unos a alcanzar la reparación de un daño, cuanto a otros a que el Estado sea garante de garantizarle sus derechos humanos y que, por ejemplo, en el caso de la libertad, ¿verdad? Por lo que podemos encontrar en el artículo 18, algunas limitativas a la libertad en cuanto a delitos de carácter graves que sean oficiosos. Hay un catálogo, ¿verdad?, a los que se tiene que constreñir el juez para poder otorgar una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y en algunos casos, bueno, justificada, pero también ahí siempre atendiendo a que haya los argumentos necesarios y se razone por qué la persona es preferible que esté detenida en vez de estar sujeta en libertad a un procedimiento. Pero siempre se tiene que respetar, ¿sí?, las medidas que sean menos intrusivas, menos restrictivas a la libertad, ¿sí?, que es uno de los derechos humanos que tenemos a nivel internacional. Otro de lo que les podemos mencionar también es la implementación de los medios alternos. La implementación de los medios alternos que se encuentran también ahí en la Constitución, pues también implican eso, ¿verdad? De que el Estado va a procurar, ¿verdad?, no saturar los centros penitenciarios y va a privilegiar el acuerdo entre las partes para que se reparen los daños y se garantice la protección y que no se vuelva a incurrir en este tipo de delitos. Uno de los derechos humanos más importantes que cabe señalar es en cuanto al plasmado en el artículo 18 de la Constitución, que nos habla de la pena de prisión, ¿verdad?, de la readaptación del reo y de que se debe respetar en todo momento la dignidad humana, porque todo el procedimiento no abarca hasta la ejecución de la pena, no nada más el dictado de una sentencia condenatoria, sino todos los seres humanos, simplemente por ser derechos humanos. Y esto es lo novedoso de esta nueva Constitución, que estamos ante una Constitución de carácter humanista, pues debe establecer que se respeten y se busque los verdaderos programas de reinserción para las personas que hayan delinquido y se puedan reincorporar a la sociedad. También yo creo que podemos mencionar como otro de los derechos fundamentales que se encuentran plasmados en la Constitución es la audiencia de control de la legalidad de la detención, donde se marcan una serie de parámetros, ¿verdad?, que deben de llenarse para el momento de que sea detenido, ya sea en flagrancia, ¿verdad?, o la situación de la puesta sin demora, ¿verdad?, ante el ministerio, ante la autoridad competente. Y que se te lean tus derechos, ¿verdad?, se llene un informe homologado donde se registren todos estos datos, ¿sí?, y pueda haber claridad en que se te dio un trato humano, ¿sí?, y que se te respetaron estos derechos y que tienes la garantía de tener un juicio justo, ¿sí? Y entonces, en todo este sentido, y en especial lo que mencionamos en cuanto al artículo 18 de la verdadera reinserción social del delincuente, pues es algo que ya venía diciendo Nelson Mandela, en el sentido de que decía que un rasgo de la civilidad de una sociedad es como también tratamos a nuestros reos en las cárceles. Muchas gracias por su atención.